Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. ¡Toda mancha! ¡Mi maldad! Me lavó, toda mancha de mi ser, él lavó mi maldad, mi maldad. En la sangre que dio, me lavó, me lavó. Contentos, damos gracias a nuestro Dios por su gran promesa para nosotros. Amén. Lavados, blancos como la nieve. Gloria al Señor. Así lo dice la Escritura: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos bendiga en esta noche. Estamos contentos, agradecidos de Dios, porque la sangre de Jesucristo ha hecho en nosotros esa obra gloriosa. Amén. Dios los guarde. Gloria al Señor. Bueno, vamos a abrir la Escritura. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer. Gloria a Dios. Gracias le damos a nuestro Dios por su bondad y misericordia. Gloria a Dios. Bueno, ayer al mediodía o a la tarde, sí, 1 de la tarde, comentaban los hermanos anoche, expulsé el cálculo que estaba allí molestando. Gracias al Señor. Sin dolor. Lo expulsé sin dolor. Gracias al Señor por las oraciones de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dolor lo tuve el domingo en la tarde, sí tuve la molestia. Y parte del lunes. Bueno, el lunes sí. Y el día martes, pues a la 1 de la tarde, salió pues ese. El médico me ha dicho que era difícil que lo expulsara, pero gracias a Dios que salió. Si hay alguna otra cosa allí, también, bueno, saldrá para afuera también. Amén. Bien, vamos a leer la Escritura entonces, 1 Corintios 13, en el nombre de Jesucristo leemos la palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, que es amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca debe de ser, mas la profecía se ha de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Amén. Si volteamos la hoja y buscamos el capítulo 12 del mismo 1 Corintios, gloria al Señor, leemos allí el verso 10 del capítulo 12, verso 10. A otro operaciones de milagros, a otro profecía,
y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno, y al mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Amén. Dios nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche. Señor, podemos darte gloria, honra y alabanza, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Nunca nos cansaremos, Señor amado, de citar esta escritura, porque sabemos que tú no cambias, Señor. En ti no hay mudanza, dice la palabra, ni sombra de variación. Bendícenos en esta noche al continuar hablando sobre este estudio, Señor amado, que hemos llevado a cabo. Esperamos una vez más en tu gracia y en tu dirección, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bien, entonces, continuando lo que comenzamos a hablar el domingo, sobre el don de lenguas, género de lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una de las cosas que estamos viendo claro en la Escritura, que especialmente aquí en el capítulo 13 que hemos leído en esta noche, y el verso 10, cuando nos está hablando, cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Todos estos dones tienen que estar funcionando, porque todas estas, tanto los dones como el ministerio, nos van llevando a una perfección. Entonces, cuando venga eso perfecto, lo que es en parte será quitado. Porque dice, en parte profetizamos, en parte hacemos esto, ¿verdad? Como dice Pablo aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero, fíjese, antes de que venga lo perfecto, todo esto tiene que estar en su lugar. Cada don operando para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada una de estas cosas tiene que estar en operación para que pueda descender lo que es perfecto. Porque si no está esto, como desciende lo que es perfecto. Cuando esto nos está llevando a un nivel de perfección. Quiero que tenga claro eso, y esa escritura me había sonado mucho estos días, porque siempre hay pensamientos, o saetas que el enemigo puede traer a la mente de alguien, que quizás puede hablar, bueno, nos están hablando de algo que es dado en parte, y eso no tiene mucha importancia, pero déjeme decirle que la escritura nos dice que sí, porque esto forma parte de ese ministerio de perfección. Amén, gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, volvemos a repetir algunas expresiones aquí, acerca de el don de lenguas, gloria al Señor, y lo que es la capacidad dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo para hablar en un idioma que nunca han aprendido. Amén, gloria al Señor. Recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una declaración divina ungida en un lenguaje nunca aprendido. Gloria al Señor. Ahora, nosotros conocemos un solo lenguaje. ¿Y qué podemos hacer? Esa es la lengua que nosotros hablamos. Pero si Dios se digna de tomar a cualquier instrumento, cualquier vaso, y habla una lengua desconocida, eso no es obra del hombre, esa es obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo preguntaba el domingo a algunos hermanos y hermanas que en alguna oportunidad han llegado a hablar en lenguas. Y quizás en algunos ha pasado que como que se ha descuidado eso. Cuando eso tiene que ser cultivado, tiene que ser, como dice, reanimado, activado, no descuidado, como dijo Pablo allá, le dijo a Timoteo, no descuides el don que te es dado. Entonces tenemos que estar siempre, como dice, dispuestos para lo que Dios quiera que sea. ¿Cuántos dicen amén? Porque además de estos 9 dones, más adelante vamos a ver algunas otras cositas que menciona también el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Bien, entonces, dijimos también acerca de lo que
la expresión que nos dijo el profeta Beledad acerca de lo que es el hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y lo vimos aquí en Conducta de Doctrina, lo que es. Él dijo, no es nada más que un mismo o que un bautismo del mismo Espíritu Santo. Eso es lo que es el hablar en lengua. Página 467, la pregunta 111. Le preguntan, ¿qué es el hablar en lenguas? El hablar en lenguas no es nada más que un bautismo del mismo Espíritu Santo que ya lo justificó y ya lo santificó usted. Es estar tan lleno, fíjese, es estar tan lleno, dice el profeta. Amén. Y él expresa aquí el deseo que él tenía de esta pregunta, que se hiciera esta pregunta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, gloria al Señor, dice el profeta aquí, fíjese. A razón de este bautismo, dice, estoy en el Espíritu Santo por razón de un bautismo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Fíjese, el Espíritu Santo nos da poder para ser un predicador, nos da poder para ser un cantante, nos da poder para hablar en lenguas y nos da poder para interpretar las lenguas. Está lleno de poder porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y fue el poder de Dios el que me hizo dar aquella media vuelta. Fue el poder de Dios que me santificó y ahora es el poder de Dios que me ha llenado. Gloria a Dios. Entonces, Dios, como dice el apóstol Pablo aquí, en todas cosas obra uno y el mismo Espíritu es. Gloria al nombre del Señor. Bien, entonces, vemos aquí también una expresión que la variedad del don de lenguas la denominan los estudiosos lenguas privadas. Estas no tienen interpretación y no deben ser usadas en la iglesia, que ese es el orden que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 14. Entonces, la segunda variedad la denominan lenguas públicas y se pueden ejercer en la iglesia si hay un intérprete. Y algunos creen que todos deben hablar en lengua, pero el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 12, el verso 28 al 30, de la siguiente manera. Él dice aquí, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Pero vienen las preguntas, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todas facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Ve las preguntas que hay? Una serie de preguntas. Entonces, no todos hablan, pero el profeta dice, en alguna oportunidad pueden hablar. Ahora, no estamos estableciendo una regla sobre él. Acuérdense que no todos son manos, no todos son pies, no todo el cuerpo es ojo y así por el estilo. Simplemente cada uno de estos dones opera de acuerdo como Dios lo ha predestinado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bien. Entonces, la respuesta que el apóstol expresa en esta pregunta es negativa, pues en el idioma griego las preguntas comienzan con la partícula negativa griega. ¿Verdad? Entonces, hablamos de la interpretación de lengua. Entonces, es la capacidad también dada por Dios de conocer o de dar a conocer en el lenguaje el mensaje de aquel que habla lenguas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el profeta nos habla también acerca de lo que es interpretar un mensaje en lenguas. Gloria al Señor. Y él dice aquí, en el mensaje de Dios siendo malentendido. Era el mismo pregunta y respuesta del año 61. Él dice aquí en el párrafo 118, interpretación es cuando ellos están hablando en lengua desconocida, ¿verdad? Y usted los está escuchando en su idioma.
No es una adivinación, no es, a mí me parece que, como dijo por allá, Shalom, eso es paz. No. Como dijo God, eso es Dios. O dijo God bless you. No es ponerse a adivinar. Usted lo oye en su propio idioma. Amén. Si alguien Dios le da el don de interpretación de lengua, alguien se levanta a dar un mensaje en lengua, usted que tiene el don de interpretación lo oirá en el idioma suyo, que es el castellano, que es el español. Eso es un verdadero intérprete de lengua. Eso es lo que está diciendo el profeta acá. Gloria al Señor. Dice, solamente usted está repitiendo lo que él está diciendo. Si esta persona habla en su iglesia, gloria al Señor. Entonces, alguien se levanta diciendo una cierta palabra una y otra vez, algún mismo tono de voz que sigue repitiéndose y sigue y sigue. Amén, gloria al Señor. Bueno, ahora, respecto a esto, a este don, que este es uno de los dones que más ha sido imitado, y lo vemos a diestra y a siniestra, operando. Ahora, ¿cómo sabemos cuando lo que se está hablando es de Dios? Lo llegamos a saber si hay un intérprete. Si una persona tiene la capacidad dada por Dios de interpretar esa lengua. Pero usted y yo guardamos la paz porque no podemos decir ni amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo, si alguien habla lengua y no hay intérprete, está hablando a sí mismo a Dios. Y él mismo está edificando. Yo no puedo decir amén porque no sé lo que está diciendo. Pero su espíritu ora, pero él está sin entender lo que está diciendo. Y fíjense que hay algunas personas que han estudiado esto, acerca de estos dones, y uno busca cierta información acerca de esto. Y en el lenguaje, vamos a decir hoy, evangélico, hay muchas lenguas que están siendo mencionadas. Y la cosa tremenda que le llama más la atención a uno son las expresiones muy conocidas. Y ahora lo más terrible es el significado de esas expresiones, que algunas personas repiten creyendo o haciéndole ver a la gente que es un don que está operando a través de ellos, lo cual es contrario, negativo y falso. Amén, gloria al Señor. Bueno, hay un hermano el cual habla algunas cositas sobre esto. Mire, él dice, la persona que hablaba en una lengua extraña, dice la Escritura que se edifica a sí mismo. Es decir, no es productivo para el bien de la iglesia porque está edificándose él. ¿Cuándo es productivo para la iglesia? Cuando hay un intérprete. Porque cuando hay un intérprete, entonces hay una palabra quizás de exhortación, alguna cosa para alguien o para todo el pueblo. Entonces, el don de lenguas es menor que el don de profecía. La lengua tiene un sonido certero, no un sonido incierto. Ok. Entonces, las lenguas debían ser comprensibles. De no ser así, sería como si habláramos al aire. Ok. Entonces, existían muchos idiomas en ese tiempo que tenían significado. De la manera que el don de lenguas tiene o tenía que tener ciertas veces un intérprete que las explicara. De lo contrario sería como hablar a un extranjero o simplemente un misterio. Entonces recuerda que la Escritura dice que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los infieles. Tenga claro esa Escritura. Ok. Entonces, el moderno don de lenguas hoy es un moderno don de lenguas hoy que podemos decir con respecto a lo visto bíblicamente. No existe armonía entre el moderno don de lenguas y el panorama bíblico. No hay armonía. Y estamos viendo lo que el profeta dice, es usted oír lo que aquella persona está diciendo en su propio idioma, usted lo oye, que tiene el don de interpretación. Entonces, hoy día se está repitiendo la historia de Corinto.
de la iglesia de Corinto y en muchas congregaciones cristianas, el Espíritu Santo ha sido suplantado con una falsificación, con un sustituto, cuando hay una realidad. Usted no puede ser engañado con un sustituto. Amén. Entonces, las lenguas ocupan el lugar central hoy y no Cristo. Que eso es la doctrina que han establecido las iglesias, que el que habla lengua es una señal, es una evidencia de que tiene el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es contrario a lo que la palabra dice. Amén. Entonces, se escuchan frases hoy como estas. Abba Shamalaba. Fíjense esto, que según estudios realizados por investigadores provenientes que provienen del idioma hebreo bíblico, la expresión anterior se traduce de esta manera: Padre de cierto león rugiente. Mire esto, el Padre en la Biblia es Dios, ¿sí o no? Y a Él, fíjese, se están dirigiendo estas expresiones. Mire, el desierto en la Biblia se asocia con el diablo, igual que en la literatura rabínica, y el diablo es el león rugiente, según 1 de Pedro 5:8. Amén. Y no Dios. Dios es el león de la tribu de Judá, no es un león rugiente. La Biblia dice: el diablo anda cual león rugiente. Amén. Ahora, otra frase muy escuchada es esta: Ichabasa abachatak. En hebreo significa: mujer, corta en pedazos al padre y ponlo al lado. Mira esas expresiones. Abachamalaya, eso es, mire, oído por aquí, yo lo he escuchado de algunas personas. Significa padre de cierto indecente. Mire esto, puede corroborar estas palabras en el hebreo inglés de Gesenio. O sea, está hablando hombres que se han dedicado a estudiar estas expresiones. No son cualquier persona, son gentes estudiosos en los idiomas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera, porque dice: nadie por Espíritu Santo va a llamar a Jesús anatema. Estamos claros en eso, ¿no? Amén. Entonces, el don de lenguas tenía una meta en los días apostólicos, y era confirmar a los creyentes en el Evangelio. Tales dones del Espíritu han sido hoy falsificados por prácticas antibíblicas en las cuales se manifiesta el yo. ¿Ve? El yo antes que Cristo. Y cada vez que observemos las manifestaciones, pregúntese a sí mismo: ¿acaso el Espíritu Santo se manifiesta de esta forma? ¿Era este el don de lenguas que nos habla el libro de los Hechos? No hablando palabras al aire que nadie sepa lo que está diciendo, porque algunas personas creen que hablar en lengua es decir 4 palabras y todo el mundo se queda ahí sin saber nada. Si hay algo que Dios quiere que sepamos, Dios lo trae, lo da a conocer. Por eso decíamos también, el profeta nos da una clave, dice: cuando un don de esto está en la persona, esta persona, Dios lo capacita con este don y él puede controlar sus emociones. Amén, porque el profeta dice que este es un don que siempre quiere operar, pero tiene que ser canalizado, tiene que ser controlado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Pablo dijo: si yo tengo lenguas humanas o hablar de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Mucha gente por ahí cortando laja
y sacando piedras y todas estas cosas, unas expresiones que usted dice, ¿qué está queriendo decir esta persona? Amén. Ahora, si es una manifestación del verdadero Espíritu Santo, vuelvo y repito, Dios va a traer la interpretación a eso. Pero Pablo dijo, si no hay un intérprete, calle. Y aquel que hable en lengua, dice Pablo, pida que la interprete. Y si no, guarde silencio. Si es un lugar como la iglesia, guarde silencio. Amén. Porque tiene que ser en el orden de Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso, cuando vemos estas cosas, es importante examinarlas y ver y es la realidad. Porque mucha gente son, como dicen, muy emocionalistas. Y quizás por una manifestación de X don, entonces inmediatamente lo marcan en una gran bendición. ¡Qué bendición! Fulano de tal habló en lengua. Está bien, nada en contra de eso, pero ¿cuál fue el mensaje? Amén. ¿Cuál fue el mensaje? Es como decirle a alguien, bueno, oye, fulano de tal tiene hermano Luis Castro, por ejemplo, un ejemplo. No tiene el don de profecía, ajá, pero ¿qué profecía ha dicho el hermano? No, ninguna. Entonces, ¿cómo fue la cosa? ¿Ah? Entonces tiene que dar frutos. ¿Sí o no? Amén. Es como decir, yo soy un maestro. Ajá, ¿y cuántos alumnos tiene? No, tiene alumnos todavía. Entonces, ¿cómo dice que es maestro? Tiene que tener frutos. Amén. Y esos frutos son los que van a determinar si en verdad está operando bien aquel don. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, entonces, debemos comprender entonces que el don de lenguas, fíjese, es sobrenatural. Amén. Volvemos ahora a la parte del don genuino. Dios tiene todo genuino. Ahora, no busquemos nosotros la imitación. Dios tiene amor divino para nosotros. No podemos buscar otra clase de amor. Amén. Es amor genuino, amor divino. Gloria a Dios. Entonces, el don, este don de lenguas, es una habilidad que Dios le da al creyente por el Espíritu Santo, por la cual él puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido. Puede tratarse de un idioma humano o de un idioma angelical. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Ahora, sucedió algo muy tremendo en el libro de los Hechos cuando cayó el Espíritu Santo. Eso lo hemos leído en varias ocasiones. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, dice la Escritura, estaban todos reunidos allí, unánimes juntos, y de repente vino como un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Punto y coma. Amén. Tenemos que ver también esos detalles. Porque alguna gente dice, comienzan a leer así corrido. Y comenzáis, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablarle un momentico. Respéteme el punto y la coma. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas o en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Moraron entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Mire, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Cuál es la confusión que había en ellos? Porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Amén. Ahora estaba en operación algo sobrenatural. Amén. Imagínense que los que estuviéramos aquí reunidos fueran gente de todas las naciones. No necesito un intérprete, porque para que me entendieran todos tenía que tener de igual manera aquí, si fueran 30 o 40 o 50 intérpretes. Pero no fue necesario, porque cada uno los escuchaba hablar
en su propio idioma. Y uno de los otros comenzaron a hablar, y ¿qué es lo que tú escuchas? Estábamos escuchando cada uno la misma cosa. Todos concordaron en una sola cosa. Les oían, dice la Escritura, dice, estamos leyendo aquí el capítulo 2 de Hechos. Verso 6. Y hecho este estreno, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Para ellos era una cosa que nunca antes había acontecido. Nosotros lo vemos en el plano bíblico, nunca antes esto había acontecido. Porque, claro, primera vez que viene el cumplimiento de esta promesa, como Dios le había dicho, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Amén. Gloria al Señor. Pero dice la Escritura que otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto. Amén. Pero fíjese, aquellos hombres están preguntando, ¿qué quiere decir esto? Porque lo estaban escuchando en sus propias lenguas, en su propio idioma. Ahora, ¿qué idioma conocía Pedro? Ellos conocían una sola lengua. Amén. Bendito Dios. Pero fíjese lo milagroso, lo grande que es esto. Entonces, todos testificaron a una lo que le oían hablar. Estaban hablando de las maravillas de Dios. No que salió uno, no, que por ahí lo escuchamos hablar que viene otra cosa por aquí y esto y de aquello. No, todos concordaron a una. Lo que estos hombres estaban hablando en su lengua, que Dios repartió esos dones allí, o entraron en acción esos dones. Pero cada uno les oía hablar en su propia lengua, dice la Escritura. Amén. Entonces, otros se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto. Pero ahí entonces entra en operación no solamente el don de lengua, sino también el discernimiento, de una vez. Amén. Pedro el apóstol, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y dijo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mi palabra. Estos no están borrachos, como vosotros pensáis. Ahí está la palabra, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Siendo la hora tercia del día a las 9 de la mañana. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Ahí está la Escritura dándole la respuesta a esta gente a su pregunta. ¿Qué es esto? El cumplimiento de Joel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, gloria a Dios. Más adelante, el verso 22 dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón de Dios, aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Amén. Bueno, y Pedro ahí comienza pues a relatarle todo lo que el Señor pudo poner en su boca, pero mire cómo comenzaron a operar
Desde allí entraron en acción estos dones a través de estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, podemos ver entonces que este don, el don de hablar en lenguas, así como los demás, también es necesario. Aunque es un don, el menor de todos, pero es necesario. Amén, gloria al Señor. Y Pablo dijo, en 1 Corintios 14:5, Pablo dijo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Amén, así que vemos una expresión de Pablo, o sea, todos pueden obtenerlo. Todo aquel que quiera, porque Pablo dijo, vosotros anhelen esos dones espirituales. Procurar los mejores dones, dijo Pablo también. Amén, gloria al Señor. Entonces, este don puede ser operado, puede manifestarse en todo tiempo o bajo cualquier circunstancia de la vida. Y este don opera para sí mismo porque se edifica, y al ser interpretado es para edificación de la iglesia. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces las lenguas pueden funcionar. En Israel, fíjese, nosotros vemos que estos dones, por ejemplo, entre el pueblo de Israel, usted busca los relatos bíblicos de la antigüedad, no vemos ningún don de estos operando. ¿Quién habló en lenguas de los hombres del pasado? Vemos que el único que vemos hablando en lengua es el Señor Jesús. Amén, orando, sanando a los enfermos, y cuando estaba clavado en la cruz. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, las lenguas son el idioma del Espíritu. La palabra dice, Dios es Espíritu. Entonces las lenguas nos capacitan para hablar con Dios mejor que por nuestra propia habilidad humana. ¿Queremos pedir como conviene? Dijo Pablo, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros, y a veces nos cambia este lenguaje. Amén, gloria al nombre del Señor. Y es una experiencia maravillosa cuando usted puede orar en el Espíritu y Dios le cambia ese lenguaje. Usted ora, su espíritu ora. Amén. Y es maravilloso, muy diferente al orar en la carne. ¿Sabe usted? Porque muchas veces oramos en la carne. Amén. Y claro, esa oración en fe, Dios la oye. Pero muy diferente a la oración en el espíritu. Y más si es hecha en una lengua extraña. Ahora, recuerden, no es forzar situaciones tampoco. Deje que el Espíritu trabaje. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, pasó esto. Todos los presentes, dice la Escritura, hablaron en lenguas. Amén. Los apóstoles junto con los demás hombres y mujeres, ninguno de ellos tenía ni siquiera la menor idea de lo que iba a acontecer cuando recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Simplemente habían obedecido a la orden que Jesús les dijo: esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. Por eso el profeta dice: te da poder para orar, te da poder para cantar, te da poder para predicar, te da poder para hacer todas las cosas que Dios quiere. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando fueron bautizados, entonces todos participaron de esta experiencia tremenda cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas. Amén, gloria al Señor. Entonces, Pablo dijo en una ocasión que él daba gracias a Dios. Él dijo en 1 Corintios 14:18, digo, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. O sea, este don también está operando en el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y fíjese, sucedió algo también en la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, el capítulo 10. Vamos a buscar allí la escritura.
capítulo 10 del libro de los Hechos, el verso 44. Está Pedro allí en la casa de Cornelio predicando, y fíjense la escritura, o el verso 43 en adelante. Pedro está diciendo a hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Amén. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Quién podía impedir eso? Amén. Nadie podía impedirlo. Entonces les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien. Y dice la Escritura que les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí vemos entonces a Cornelio y su familia. Amén. En el capítulo 19 de los Hechos, dice aquí que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Digo entonces, ¿en qué pues son bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús, el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en todo como unos 12 hombres. Amén. Ahora fíjese, cuando la persona llega al conocimiento de la verdad de la palabra, fíjese, ellos estaban creyendo el mensaje de Juan. Amén. Pero cuando Pablo se los encuentra, ve que hay algo en ellos que no está operando, podemos decir. Pudo ver algo, quizás que notó, no sabemos, pero la pregunta es muy importante. Gloria al Señor. Le digo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y mire la respuesta, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Ahora, quizás muchas personas han oído que hay Espíritu Santo, como hay personas que quizás han oído que hay dones en la Escritura, pero ¿qué ve la instrucción acerca de eso? Amén. Hablamos del Espíritu Santo, pero el hermano Abraham dijo, usted tiene que saber primero qué es el Espíritu Santo, para qué va el Espíritu Santo, cómo recibirlo y cuáles son sus manifestaciones. Pero ¿cómo Dios me da algo que no sé yo qué es? Dios tiene que prepararnos
para ese algo. ¿Sí o no? Porque Dios le va a dar a usted para que lo ponga en acción si usted no sabe cómo manejar aquello. Por eso se necesita la instrucción. Amén. Dios nos instruye, Dios nos da las instrucciones. ¿Qué podemos hacer con lo que Dios nos está entregando? Como dice la palabra, tenemos armas que Dios nos ha dado, poderosas en Dios. Pero tenemos que tener un entrenamiento para saber cómo manejar esas armas. Amén. Imagínense, armas poderosas en Dios. No son cualquier armas. Y si la persona no las sabe usar, puede hacer más mal que bien. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Pablo le dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estaban creyendo lo que Juan había predicado. Pero le faltaba dar ese paso de creer en Jesús, en el cual Juan había anunciado. Mucha gente hoy está diciendo creer en el mensaje de William Branham. Pero William Branham señaló a Cristo. Y William Branham dijo, viva usted o crea toda la palabra. Pero mucha gente se está quedando con lo que dijo William Branham. Y están dejando atrás lo que dice la palabra. Amén. Estos hombres estaban siendo obedientes a Juan. Habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero no habían dado el paso que Juan había dicho. El que viene detrás de mí es mayor que yo. A mí me conviene menguar y a él crecer. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a la tierra. Pero estos hombres se quedaron estancados. Pero gracias a Dios por un hombre como Pablo, que vino con sabiduría a hablar con estos hombres. Y estos hombres, estos creyentes, con un corazón sincero, en humildad, pudieron aceptar aquella verdad. Pero ¿qué si ellos se cierran? No hubiera podido recibir ninguno de ellos la promesa que Dios tenía para ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos ahí entonces, en el capítulo 19, estamos viendo eso. Entonces, al examinar esto, en cada uno de estos casos vemos que todos estos creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y que estas personas comenzaron entonces a manifestarse los dones en ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cada uno de estos recibió una experiencia cuando el poder de Dios se manifestó, porque su corazón estaba en disponibilidad de aceptar el plan y el propósito de Dios. Pero hay una excepción en un caso. Amén. Que es el caso que hemos mencionado ya en algunas oportunidades de este hombre llamado Simón. Simón no pudo recibir la experiencia que estos demás hombres y mujeres recibieron porque Simón no había establecido ninguna relación con Dios. Porque dice la palabra que su corazón era malo. Amén. Gloria al Señor. Lo vemos aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Volvemos otra vez a esta escritura. Gloria a Dios. Dios se está manifestando ahí en Samaria a través de estos hombres. Felipe, uno de los predicadores, que era el evangelista. Gloria al Señor, está predicando la palabra, está haciendo Dios maravillas y milagros. Bendito sea su nombre. Y bueno, allí dice el verso 9, había un hombre llamado Simón. Había sido antes mágico en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo esta es la gran virtud de Dios. Estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó, dice la escritura aquí, el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito,
Porque imagínense salir de un medio de esos con sus artes mágicas, vamos a decir, salió de la montaña de allá de Sorte, vio el poder de Dios accionar y todas estas cosas. Este hombre quedó atónito viendo estas cosas. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído entonces lo que Dios estaba haciendo en Samaria, cómo habían recibido la palabra de Dios, y enviaron entonces a Pedro y a Juan. Acuérdense de Felipe, era un evangelista, estaba trabajando allí en la obra. Viene Pedro y Juan, que eran dos hombres, apóstoles, ministros, pastores. Y vienen entonces, oraron por ellos, por los creyentes, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Y como vio Simón, fíjense, este hombre está observando cada movimiento del Espíritu. Como él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrece dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima recibe el Espíritu Santo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. Ningún don de Dios he dado porque usted dé plata. Amén. Eso es otro engaño que tiene el mundo allá religioso, diciéndole a la gente que si le da más a Dios o suelta más dinero, Dios le va a dar más. Eso es equivocado. Eso es contrario a la Escritura. Amén. Dios te va a dar tremendo don porque tú estás ofrendando bastante. No olvídese de eso. Amén. Entonces, verso 21. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, fíjese la oportunidad que tiene este hombre aquí de recibir también el Espíritu Santo, pero no lo recibe como los otros lo recibieron, porque su corazón todavía, dice aquí la Escritura, no es recto delante de Dios. Amén. Y fíjese, dice Pedro más adelante en el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Se había arrepentido, se había bautizado, tenía tremenda oportunidad, pero todavía su corazón era malo. Él todavía tenía ese concepto establecido, que como su vida se le había ganado a través de las artes mágicas, ahora como que había conseguido un mejor negocio de darle el Espíritu Santo a quien él le pusiera la mano. Ahora, si él estaba ofreciendo dinero a los apóstoles, ahora imagínense lo que él iba a cobrarle a los que le iba a dar el Espíritu Santo, porque eso estaba en su mente y en su corazón. Amén. Como el que le dice hoy a la iglesia: siembre para Dios. Sea un buen sembrador, pero no ya en el campo, sino en el plato. De acuerdo a su siembra, usted va a recibir una buena cosecha. Bueno, el que siembra escasamente, segará escasamente, hablando de allá. Pero esta gente lo quiere manipular a las personas para sacarle el dinero. Amén. Y han hecho la famosa esa trampa de los billetes bendecidos o ungidos. Por ahí los cargan. Pero cuando usted ve la denominación de los billetes, imagínense, del de 2 hasta el de 100, usted se los pone a escoger cuál agarra. ¿Cuál es el que le gusta más a usted? ¿Ah? El del 2 hasta el 100, ¿cuál le gusta más? Algunos no dicen nada, pero ponelos a prueba, a ver. Amén. Usted no se va a ir por el de 2 bolívares. No, usted agarra el marrón, ¿qué va?
Amén. Si no, no, sí, por eso. Es que saca, bueno, si le saca la cartera y se lo ponen, ¿usted lo quiere? ¿Cómo no? Mira, aquí está. Este está ungido. Está ungido. Tiene tal unción que este billete se va a convertir en su cartera 10 veces lo que es él. ¿Quién lo quiere? ¿Nadie lo quiere? Me acuerdo, hermano Gil fue el que me estuvo contando eso. Una experiencia que él tuvo. ¿Cómo no? Él dice, yo agarré el de 50 para no ser tan, para no agarrar el de 100. Cuando lo fui a agarrar, el hombre me lo jaló un momentico, digo. Ese te vale 500. Pero ¿cómo es eso? Sí, te vale 500, pues este ungido. Tú te lo metes en la cartera, te van a aparecer 500. Ahora, ¿quién le mete en esa mentira? Y la gente está poseída por esos espíritus, como no caen en esas trampas. Y así es como la gente hace dinero, y así pensó quizás este hombre, porque su corazón era malo, su corazón no era recto, amén, delante de Dios, estaba en prisión de maldad todavía, amén. Ahora fíjese, Dios cuando entonces empieza a trabajar con estos dones van a operar de tal manera, porque estamos hablando de los 9 dones operando en un cuerpo de creyentes para discernir. Es muy importante ese don, el del discernimiento. Amén. Cada uno, bueno, todos son importantes, pero vemos esa operación tan tremenda, porque ¿quién puede ver lo que está dentro del corazón del hombre? Solo Dios lo conoce. Y Dios lo da a conocer. Amén. Y para más tremenda la cosa, lo da a conocer muchas veces, no con nuestra propia lengua, sino una lengua diferente. Para que el hombre se dé cuenta que no es el hombre, sino Dios. Y es la manera como son desenmascarados. Eso es tremendo, ¿sabes? Entonces aquella persona, entre paréntesis, viene a ser una simiente que está enredada por el diablo, sale de ese lazo en el cual está. Si no, es para su propio juicio y condenación. O para los que están alrededor, se den cuenta que está siendo desenmascarado. Amén. Por eso, cuán necesario es la operación de estos dones en medio de su pueblo, para darnos entonces un crecimiento, para darnos una exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de estímulo, una palabra de alerta y todas estas cosas. Ahora, si Pedro no discierne a este hombre y no desenmascara, imagínense los daños que iba a ocasionar este hombre en medio de la iglesia, porque se está identificando con los creyentes, se está bautizando en el nombre de Jesús también, y viene también para que le imponga la mano. Imagínense. Y cosa tremenda es esa, cuando una persona entra de esa manera, haciéndose o imitando algo tan tremendo como es esto. Imagínense el juicio que puede caer sobre una persona que hace estas cosas. Pero todos estos dones están siendo operados o están entrando en acción para esto, para alertarnos, para desenmascarar y para tantas cosas que tienen que ser sacadas, para que la iglesia del Dios viviente no sea engañada, para aquellas personas que quizás son un poco débiles, digamos, que son muy fáciles de engañar. Cualquier persona le dan todo lo que tiene en la casa. Cuando la palabra dice que tenemos que discernir, tenemos que probar los espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, son necesarias todas estas cosas, porque si no conocemos acerca de estos dones, simplemente nos leemos, bueno, es un don de lengua, pero ¿qué es eso? Bueno, hay que tener discernimiento, pero si no sabemos qué es discernimiento, hay que tener sabiduría, y si no sabemos qué es sabiduría, tenemos que saber todas estas cosas, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está diciendo la Escritura, y tenemos que saber cómo se manifiestan
toda esta clase de espíritus que hay en el mundo. No todo el que dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. Cosa tremenda es y sorprendente cuando dice la Escritura que muchos le dirán en aquel día, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, hicimos maravillas, todas estas cosas. Y Jesús dijo, no los conozco de donde sean. Pero cómo es que operaban y profetizaban y hablaban en lenguas y todas estas cosas. Pero dijo el Señor, no los conozco. O sea, diciéndole, yo no los mandé a hacer eso. Entraron simplemente a usar algo que no era de ellos. Esos son los imitadores. Ahora el mundo está lleno de ellos. Y por eso la Escritura nos dice que tenemos que estar vigilantes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Bueno, el tiempo se nos fue. Continuamos el viernes con la ayuda del Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque después de este don de lenguas e interpretación, podemos decir que son 9 dones. Pero después empiezan los otros. El que reparte. El que enseña. Las ayudas. Y una cantidad más que hay. Pero vamos a ir mencionando uno por uno. Amén. Para que usted vea la diversidad de dones que hay repartidos en la iglesia y tienen que estar en acción. No pueden estar aquí nada más escritos aquí en la Biblia. Tienen que estar en acción. Porque dijo el profeta, cada iglesia local debe tener estos dones en operación. Cada iglesia local. Ahora imagínense, la responsabilidad que está sobre nosotros, no solamente decir, tenemos el mensaje de la hora, tenemos el mensaje correcto, tenemos el mensaje perfecto, pero también tenemos que decir, tenemos también los dones correctos. Amén. Y tenemos entonces que no solamente decir tener, sino ponerlos también en acción. Amén. Dios nos bendiga en esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más cuando podemos glorificarte, exaltarte, Señor, porque tú eres el gran Dios y poderoso que nos guías a toda verdad, Señor. Permite que tu palabra, Señor, siga obrando en el corazón de tus hijos. Te damos gracias por cada expresión de tu palabra que hemos podido compartir esta noche y esperamos que tu gran Espíritu, Señor, siga obrando en el corazón de tu pueblo, dándonos sabiduría, dándonos gracia y entendimiento, Señor, para captar cada una de estas verdades. Esperamos en ti, Señor, que tú nos seguirás ayudando y guiando conforme a tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.